y ver lo que ha sucedido en nuestro país en el último gobierno. Repito, esto ha sucedido, esto viene desde hace muchísimo tiempo, pero saber, tener conocimiento de esos 142 millones y tantos que se han básicamente repartido, porque esa es la palabra, no asignado, no otorgados de manera, diría yo, correcta, yo creo que es bastante indignante, don Guillermo. En lo que yo pienso cuando hablo de este tema es que la palabra auxilio no se auxilia, don Guillermo, amigos oyentes, no se auxilia a quien no necesita auxilio. Y no hay que ir a Harvard, ni siendo medianamente estúpido, uno puede decir auxilio. Bueno, pero es que no podemos, señores, aceptar que se haga una relación de la palabra auxilio y en este tema. Y ya estamos listos para presentar desde el sillón de Ancón con el analista político Nehemías Jaén. ¿Cómo estás, Nehemías? Bienvenido, buen día. Don Guillermo, amigos de Radiancon, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Hoy es lunes, ¿qué es hoy? 15 de abril. 15 de Año abril. 2024, faltan 20. ¿Se puede saber dónde se encuentra, don Nehemías? Porque como acaba de decir buenas tardes, para que la gente no piense que te despiertas tarde. Ay, perdón. fue automático. Buenas tardes, sigo en San Petersburgo, en la Federación Rusa. Salgo para Panamá, si Dios quiere, esta semana. Y estaré el próximo lunes con ustedes en el estudio y con algún invitado especial para la última semana previa. Bueno, las 2 últimas semanas previas a las elecciones. Entonces ya voy en camino, no me puedo perder esa salsa. Claro, claro. No, yo cuento contigo aquí en el estudio la noche electoral, así que aquí vamos a tener unas boquitas aquí. Ya pusimos un televisor adicional, así que Don Guillermo, estamos preparando. La cafetera nueva, por favor. Ya, la cafetera ya está ahí. Lo que pasa es que tú quieres capuchino. No. Si yo tomo café filtrado hasta no, ya trajeron la cafetera y ya tenemos hasta el servicio de catering ya. Por ahí vienen. Eso va a ser muy interesante ese 5 de mayo y esa transmisión en vivo, por supuesto, con los mejores aquí en Radio Ancon. Gracias, don Guillermo, por la invitación. Sí, esto va a estar muy interesante. Entonces. Esto va a estar muy interesante aquí. Don Guillermo, aquí lo curioso de tener este espacio a las 7, a partir de las 7:10 de la mañana, el día lunes, iniciando la semana, es que, bueno, siempre nos tenemos que referir a temas que han sucedido, pues, el fin de semana o el resto de la semana a partir del lunes a las 8 de la mañana cuando se acaba el programa. Y aquí definitivamente que yo no puedo, don Guillermo, amigos oyentes, no hay manera que yo pueda obviar hablar sobre este tema de los auxilios económicos. Yo creo que, como panameño, como estudiante que ha cursado estudios, he cursado casi todos mis estudios superiores a punta de beca, porque pues no había otra forma, ¿no? Entonces, yo me siento muy aludido con todo este tema de los auxilios económicos, sobre todo que, tengo que ser honesto, yo no sabía que existían auxilios económicos hasta en el gobierno pasado, cuando ya comenzaban a salir un par no quisiera yo decir de escándalos, pero comenzaban a publicar los montos otorgados a X o Y personas, allegadas o no al gobierno de turno, o algunos líderes de los partidos o el partido en gobierno, etcétera, etcétera. Entonces yo la verdad no tenía conocimiento de eso. Yo lo que sí he conocido durante toda mi vida, don Guillermo, es la palabra beca. Y eso hace por eso le digo que es muy cercano a mí este tema, me parece bastante cercano en mi vida personal y demás, porque si yo me remonto yo voy a cumplir 28, ojalá, voy a cumplir 38 años a final de este mes, el 30 de abril, y si yo echo para atrás unos 23 años, don Guillermo, cuando yo tenía 15 años, yo recuerdo que en el Colegio La Salle de Margarita, allá en la provincia de Colón, llegaban muchísimos chicos de intercambio, que si de Alemania, que si de Francia, que si de etcétera, etcétera. Y yo desde ese momento le decía a mi mamá y a mi tía, yo me quiero ir de intercambio. Yo tenía que 14 años, si acaso. Yo estaba en 4º año de la secundaria, o 10º, como le dicen ahora. Y bueno, cuento largo, cuento corto, pues yo no tuve la oportunidad, aunque sí fui aceptado, y me acuerdo que fue en Australia, para un programa, si no me equivoco, de 8 meses de intercambio. Fui aceptado al hacer la postulación. Mi mamá ese año se queda sin trabajo y lastimosamente pues no podía cubrir el costo de ese programa de intercambio. Y yo dije, bueno, Dios, como un muchacho de un pelado de 14 años, claro que uno siente como que ahí no se pudo y tal cosa, ¿no? Pero allí fue, don Guillermo, que yo conocí la palabra beca.
porque la misma organización que me había aceptado, pagando el programa, pero ya me había aceptado para un programa de intercambio estudiantil en Australia, la misma organización me dijo, Nemias, no te preocupes, igual con todas tus actividades extracurriculares y tus calificaciones y demás, quizás puedas entonces pedir una beca. Eso sí, mejor esperemos que te gradúes. Y don Guillermo, al graduarme en el 2003 del Colegio La Salle de Margarita, pues yo fui becado. Esa fue mi primera beca, don Guillermo. De allí me fui a Francia, 8 meses, estuve de intercambio, fue en Francia. Gracias a ese tipo de becas fue que hasta el sol de hoy, 20 años después, de hecho, este año cumplo 20 años de haber vivido en Francia como estudiante panameño de intercambio. Por esa oportunidad, pues pude conocer la cultura francesa, su idioma, también Europa, también ver temas que ya estaban sobre el tapete en esas discusiones políticas y demás sociales, económicas en Europa, en Francia, en esa época, 20 años atrás, y que curiosamente vengo yo a estudiar ciencias políticas muchos años después y tiene mucha relación con lo que sucede 20 años después. Entonces, esa palabra beca, don Guillermo, y es que después, no sé, como que, pues, tuve la oportunidad, ¿no? Y luego obtuve una beca del gobierno de Taiwán para poder estudiar el idioma chino mandarín y mi carrera en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Taiwán. Y después de allí, mis grandes amigos en ese tiempo de la oficina comercial de China en Panamá, siempre recordemos al señor Wang Weihua, que fue representante en Panamá durante mucho tiempo del gobierno de la República Popular China. Apenas me gradué, don Guillermo, que hizo el gobierno de la República Popular China, me invitó a conocer China estudiando en la universidad más comunista posible del país, en la Universidad del Pueblo de China. Entonces, este tema de obtener becas, de tener oportunidad de crecer personal, académicamente, profesionalmente, yo creo que eso yo lo llevo muy marcado en mi mente, en mi corazón, a ese nivel. Y ver lo que ha sucedido en nuestro país en el último gobierno, repito, esto ha sucedido, esto viene desde hace muchísimo tiempo, pero saber, tener conocimiento de esos 142 millones y tantos que se han básicamente repartido, porque esa es la palabra, no asignado, no otorgado de manera, diría yo, correcta, yo creo que es bastante indignante, don Guillermo. Y algo que yo, en lo que yo pienso cuando hablo de este tema, hablo de este tema de los auxilios económicos, es que la palabra auxilio no se auxilia, don Guillermo, amigos oyentes, no se auxilia a quien no necesita auxilio. Y no hay que ir a Harvard, ni siendo medianamente estúpido, uno puede decir auxilio, bueno, pero es que no podemos, señores, aceptar que se haga una relación de la palabra auxilio, y en este tema particular del IFARU, de auxilios económicos cuando la persona no necesita ese auxilio. Entonces, por más idiota que sea una persona, no podemos hacer esa asociación, don Guillermo. Y ahí está el tema, y repito nuevamente con otros temas que han sucedido en las últimas semanas, don Guillermo, es que eso es lo que está sucediendo, nos están tratando de tomar el pelo, de tomar como tontos a la sociedad panameña, pero es que no se dan cuenta que no tendremos el mejor sistema de educación del mundo, pero tampoco tontos no somos, don Guillermo. 142 millones de dólares repito, en auxilios económicos a personas a muchísimas, perdón, también hay que hacer la salvedad. Algunas personas sí necesitaban el auxilio, otras no. Pero curiosamente, por la cantidad de personas y el monto que ha sido otorgado a estas personas, que son los que más han salido publicados, por supuesto, en los medios de comunicación, yo creo que aquí está el problema y esa indignación que no solamente siento yo, sino que sienten muchísimos panameños, don Guillermo. Yo creo que se ha abusado de los objetivos de esa misión y visión por la cual el IFARU fue creado. Don Guillermo, en el año 2004, cuando un mes después de haber regresado de intercambio de Francia, amigos oyentes, yo le pedí a mi mamá, recuerdo, $10 en ese momento, y era para tomar un autobús, un Panamá-Colón, así le decimos nosotros, el Expreso Panamá-Colón. Le pedí $10 para ir al IFARU, don Guillermo, y eso era justo para bajarme a la Universidad Nacional, agarrar un taxi e ir al IFARU, que en ese tiempo estaba al final de la Cresta, si no me equivoco. Era donde estuvo durante muchísimos años. Y en ese tiempo el departamento de becas se llamaba Departamento de Becas Internacionales. Después eventualmente se le cambió el nombre a Departamento de Asistencia Técnica Internacional, si no me equivoco. Ese era el nombre que se le dio un tiempo después.
y quizás de allá habrán bautizado esa oficina 50.000 veces, pero yo no estoy hablando de auxilios económicos, repito, estoy hablando del departamento de becas. Y en ese tiempo recuerdo, don Guillermo, que la oportunidad que se me puso sobre la mesa era irme a República Checa, pero el programa de idiomas que duraba un año tenía que pagarlo yo. Y si al final del programa de idiomas yo pasaba el examen de lenguas, entonces el gobierno checo me iba a dar la beca completa por 4, 5, 6 años para hacer una carrera universitaria. También tenía la opción de Rusia. De hecho, apliqué en ese momento, en el año 2004, a una beca del gobierno de la Federación Rusa, pero al mismo tiempo apliqué para la beca de Taiwán y la beca de Taiwán fue la primera que salió. Aquí al final de cuentas también lo que quiero decir, don Guillermo, que el que quiera estudiar, no importa dónde vaya, lo va a hacer. El que necesita auxilio, el que necesita una beca, no importa cómo sean, uno siempre la va a buscar, uno siempre la va a pelear. Pero esta regaladera de plata, don Guillermo, ha sido corrupta, ha sido amoral, ha sido antiética. Yo creo que aquí está el tema de dónde está la moral. No de esos estudiantes que agarraron el hijo de fulano, la sobrina de sultano, o no, 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 no. Yo aquí no quiero enfocar nada más en los muchachos que recibieron ese tipo de auxilio sin necesitar ser auxiliados. Don Guillermo, aquí lo que se ve reflejado es como si fuera una radiografía de las más absurdas de la sociedad panameña, una sociedad sin moral y sin ética, don Guillermo. Ahora, ¿tengo yo que asumir que esa es la mayoría del pueblo panameño, don Guillermo? ¿Tengo yo que asumir que eso es no? Yo me niego a aceptar que esas familias son las familias que representan a la mayoría de ya iba a decir yo, suciedad, de esta sociedad. Yo me niego a aceptar ello, don Guillermo, porque nunca olvidaré las palabras del Papa Francisco cuando visitó Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud y en el avión de salida de Panamá, en su vuelo de salida de regreso a Roma, dijo que el pueblo panameño es un pueblo noble. Entonces yo me resisto, don Guillermo, a aceptar que ese pequeño puñado de familias que no necesitan auxilio, pero que no tienen ningún tipo de moral, que no tienen ningún tipo de ética, sean las familias que vayan básicamente a dañar ese espíritu, esa alma noble que tiene la sociedad de la República de Panamá. Y antes de ir a la pausa, y hablo de este tema de la moral también y demás, don Guillermo, usted lo sabe muy bien, lo sabe usted, lo sabe Diego, lo sabe muchísimos compañeros ahí en Radio Ancon, el doctor Carlos Guevara Man. Yo desde septiembre del año 2021 estoy cursando estudios a tiempo completo de un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Nacional de Taiwán. Don Guillermo, yo no llegué a Taiwán a estudiar, yo llegué a Taiwán a establecer empresas, yo llegué a Taiwán a hacer negocios, yo llegué a Taiwán a ganarme la vida y mantener a mi familia. Aún así, como era COVID y yo sabía que no iba a poder viajar y demás, yo lo que hice fue básicamente aplicar al doctorado, fui admitido en el programa y comencé a estudiar ese doctorado a tiempo completo. Y cuando digo a tiempo completo, con decirle que fue tan completo que todas las clases doctorales que se cursan en 6 semestres, quiero decir en 3 años, yo las tomé en 2 semestres aprovechando que pues no podía viajar y no podía hacer más de 4 cosas. Don Guillermo, yo hubiera mejor pedido un auxilio económico de unos 200, el fin de semana estaba calculando cuánto necesitaba para pagar renta, comida, seguros, pasajes de avión anuales y demás. Yo me hubiera quedado pues tranquilo si hubiera conocido esa figura como tal del auxilio económico para quienes no necesitan auxilio. Ahí don Guillermo yo hubiera tocado puertas, hubiera pedido favores y yo hubiera buscado la forma de conseguir un auxilio y estar tranquilo. Y don Guillermo, yo me hubiera ahorrado tener que trabajar. Aquí tenemos un invitado el día de hoy. Y yo lo estaba viendo dando vueltas por allá atrás, que estaba curioseando hace rato, ¿no? Saludos al asistente. Ahí está Lucas Nemía segundo dando vueltas por la casa, que hoy no fue a la escuelita. Espérate, mi amor. Perdón. Yo hubiera preferido, don Guillermo, entonces haberme quedado en mi casa, hubiera pedido un auxilio económico. Es más, si me tenía que tirar yo en el IFARU, me tenía que tirar al piso, convulsionar, dar vueltas o lo que fuera, yo me hubiera hecho el drama necesario y yo creo que ni siquiera es necesario hacer drama, ya me queda claro, ¿no? Y hubiera pedido yo un auxilio económico de unos 200,000, $250,000, don Guillermo, y me hubiera ahorrado
el tener que trabajar 14 horas al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, porque como trabajo con América Latina y trabajo con Asia, me hubiera ahorrado todo eso. Ahora también, perdón, también yo le hago una consulta. ¿Usted se imagina, don Guillermo, la vergüenza que yo hubiera pasado o estuviera pasando yo en este momento si yo hubiera pedido un auxilio económico, siendo yo consultor de empresas internacionales, sobre todo empresas europeas, americanas y canadienses, multinacionales que están en más de 100 países? ¿Usted se imagina la vergüenza que yo hubiera pasado? Y hubieran dicho, pero este debe ganarse $1 siendo consultor de X o Y compañía, porque pues no le alcanza ni para hacer un doctorado de $100,000, $150,000, $200,000 en Taiwán, porque ni que fuera Harvard, ¿no? Que se gasta mucho en matrícula. Entonces, usted se imagina, o sea, ¿dónde queda la moral? Eso es lo que yo me decía en ese momento, don Guillermo. Yo, Nehemías José Jaén Celada, yo no puedo solicitar auxilios económicos, primero porque no necesito ser auxiliado de esa forma. Gracias a Dios, al esfuerzo de mi familia, a mi esfuerzo propio en los últimos 20 y tantos de años. Y simplemente, don Guillermo, en mi cabeza lo primero que viene a mente es que esa plata la utilice alguien que en verdad la necesita. Pero parece que en la sociedad panameña, don Guillermo, tenemos niveles morales o estándares morales totalmente dispares. Y cuando muchas personas piensan que no, que en tal clase social y demás, porque es evidente que existen clases sociales en Panamá o en cualquier parte del mundo, es ahí entonces donde nos damos cuenta, don Guillermo, penosamente y tristemente, desafortunadamente, que pues no existe una moral sólida, una ética sólida en nuestro país. Entonces también hay algo muy particular. Sí, perdón, don Guillermo, adelante. No, lo que te iba a decir era que buena parte de la lista está incluida por gente de clase media alta hacia arriba. Y una de las cosas que te iba a recordar era, te iba a recordar dos. Una, en el gobierno de Martín Torrijos, recuerda que el IFARU hubo un escándalo, que hubo que remover al director que se pasó subiendo y bajando escaleras por años. Finalmente lo sobreseyeron, pero ya había cosas turbias que por lo menos que molestaban dentro del gobierno en el IFARU. De que ya ahí era la oportunidad para revisarlo, no se hizo. Y yo no recuerdo esa figura. Yo creo que en 2007, 2008 mi hermano se fue para Alemania y me acuerdo que la beca que le daban, o sea, lo que le daban allá era mucho mejor que cualquier cosa que le daban acá. Así que ¿para qué iba a aspirar a algo aquí? Ni siquiera de complemento. Después, ese lugar se convierte... Yo recuerdo que siempre me decían, no, que están repartiendo becas en los corregimientos. ¿Y eso cómo funciona? No, que te dan $20 por mes. Ya el siguiente gobierno. Y el gobierno el anterior a este, cuando ya se dieron ahí fue donde comenzaron los famosos auxilios económicos, o por lo menos con ese nombre, ¿no? Y ya habían unas cosas excéntricas. Pero es que yo recuerdo, Nehemías, que incluso en el gobierno de Mireya Moscoso Rodríguez ya habían gente. Recuerdo un caso de dos funcionarios, de dos hijos de una funcionaria que se fueron a hacer una maestría a un país sudamericano. Dura una maestría, Nehemías, 5 años, todo pagado. La maestría completa, todo pagado, manutención, todo. Se fueron a vivir 5 años en un país sudamericano con el costo de nosotros, con la excusa de la maestría. O sea, ya este tipo de cosas venía. Pero lo peor de todo es que cuando Laurentino Cortizo Cohen nombra a sus primeros 5 ministros, la sexta persona que sale ese día, no sé si lo recuerdas, es el director del IFARU. No nombró a la mitad del gabinete antes que o sea, nombró primero al director del IFARU que a la mitad del gabinete. Yo tengo entendido que había un acuerdo entre ambos, porque el director era el jefe de la juventud, como que no lo apoyaba. Hicieron un acuerdo que lo iba a apoyar si le daba el IFARU. Si yo voy a ganar la presidencia de la República y yo estoy viendo que este muchacho quiere una institución específica, yo lo voy a revisar, yo le voy a poner un subdirector que lo tenga, tú sabes, vigilado. Yo voy a estar todo el tiempo preguntándole al presidente de la junta directiva del IFARU qué está pasando ahí. O sea, aquí no hay una responsabilidad. Aquí hay muchas responsabilidades. Ministro de la Presidencia, viceministro de la Presidencia, presidente de la junta directiva del IFARU,
subdirector del IFARU, presidente de la República. Aquí el que pensamos que iba a pasar agachado era el Contralor, don Guillermo Diego. Vamos a la pausa, que yo estoy marcando aquí el tiempo. Perdón, ya decía 3:32. Son las 7:32 de la mañana en Ciudad de Panamá. Está como en mi oficina, con el corte. Tengo varios relojes. Continuamos acá y tenemos una invitada también en la última parte del programa. Vamos a la pausa y regresamos. Nehemías Jaén. ¿Cómo estás, Nehemías? Aquí es que tengo que ser honesto, que estaba chateando con un familiar y le dije que cuando hablo de este tema, hay pocos temas, la verdad. Cuando uno está en esto del análisis o el comentario político y demás, ya sea de Panamá o de cualquier parte del mundo, y a eso me dedico, a hacer temas de riesgo, a analizar países, sociedades, marcos legales, estructuras económicas y demás, no nos podemos tomar estos temas a pecho de manera personal, don Guillermo. Pero yo creo que esta es la primera vez en tanto tiempo, al menos estando en radio también, en el cual me he tomado esto muy, muy personal. Le comentaba a mi familiar, a una tía, que esto me da tanto coraje, don Guillermo. Aunque me esté sonriendo y trate de llevarla con calma aquí al aire, pero la verdad que me molesta mucho, don Guillermo, el abuso que se le está dando a esta figura de los auxilios económicos. Y es que cuando nos ponemos a pensar, don Guillermo, que en los últimos debates presidenciales, en esta campaña presidencial rumbo al 5 de mayo y demás, están hablando de propuestas y propuestas y propuestas, o de temas y temas y demás, o promesas en todo caso, a veces más que propuestas. Don Guillermo, ¿usted se imagina qué hubiéramos hecho nosotros con 142 millones de dólares? Bueno, vamos a poner todavía aún más en contexto. ¿Usted se imagina, don Guillermo, que hubiéramos tomado esos 142 millones de dólares y hubiéramos mandado a cuántos jóvenes panameños recién graduados de la secundaria hubiéramos nosotros podido ayudar o auxiliar, porque es que quiero utilizar la palabra correctamente, auxiliar para que estudiaran ni siquiera en el extranjero, sino que estudiaran aquí en Panamá, en universidades públicas o privadas? Hago la salvedad, escuché a un periodista, a un comunicador panameño recientemente, creo que fue el viernes o el sábado, decir que, bueno, también se estaban dando auxilios económicos para estudiar medicina en universidades privadas. Yo también aquí quiero también hacer la salvedad. No solamente hay que mejorar la infraestructura y la calidad y demás de la Universidad Nacional de Panamá y su Escuela de Medicina. Lo que también hay que tener en cuenta es que no hay cupos suficientes para todos los estudiantes que quieren estudiar medicina. Ahora no voy a discutir que si pasan los exámenes, que si el índice, que no. Aquí lo que quiero decir es, se necesita mejorar la capacidad y calidad de la Universidad Nacional de Panamá en su Escuela de Medicina, y al mismo tiempo es natural y es bastante normal que hayan una gran cantidad de estudiantes que tengan que estudiar en escuelas privadas. Al final, en universidades privadas, medicina. Al final de cuentas, don Guillermo, lo que queda claro es que nosotros necesitamos más médicos, ¿verdad? Necesitamos más especialistas y demás. Así es que sí necesitamos continuar con la formación. Entonces, regreso al comentario y la pregunta para los amigos oyentes, pregúntense esto. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en Panamá con 142 millones de dólares? Segunda pregunta, ¿ustedes se imaginan que hubieran utilizado estos 142 millones de dólares para educar a estudiantes que verdaderamente no tienen acceso a educación en nuestro país? Y ahí es donde, ya para terminar esto y darle la entrada a nuestra invitada para hablar un poco sobre el turismo, don Guillermo, es que definitivamente que es muy personal. Don Guillermo, aquí ni siquiera hay dormitorios universitarios para los chicos de la comarca y personas del interior que son admitidos en universidades públicas o privadas que no tienen la opción en sus provincias, en las cabeceras de sus provincias, para que vengan a Ciudad de Panamá. Y a mí no me da pena decirlo, don Guillermo, una de las razones por la cual yo me tuve que ir a Taiwán a estudiar a 10.000, 11.000, 12.000 kilómetros de distancia de la República de Panamá, del seno familiar, es porque mi madre, yo estando en Colón, no tenía ni siquiera mi madre para pagarme un apartamento y darme fondos suficientes para yo poder mantenerme en la ciudad de Panamá, don Guillermo. Y lo digo con mucho orgullo. Y es por eso que lo tomo muy personal, porque, don Guillermo, si yo pensaba que hace 20 años, en el 2004, yo tenía necesidad, si yo pensaba que yo era, nunca me catalogué pobre, pero que yo tenía necesidad y que de verdad, wow, qué difícil la situación en la casa, que no puedo ni siquiera ir a estudiar a la ciudad de Panamá. Don Guillermo, aquí hay chicos que ni siquiera tienen útiles para poder ir a su primer ingreso en la Universidad Nacional de Panamá. Ni siquiera tienen $30 para pagar un semestre en la Universidad Nacional de Panamá.
Entonces es allí, don Guillermo, que yo no puedo evitar que este tema me dé tanto coraje. Nemías. Por el abuso y por el mal uso de los fondos. A mí me dice la gente de Nutrihogar que en Panamá hay una cantidad en miles de estudiantes que van a la escuela con agua y azúcar revuelta, se la toman y ese es el desayuno. También que te estoy dando la fuente. Eso está pasando hoy. Y nosotros estamos dando auxilios económicos a gente que no lo necesita. Por supuesto que es demasiado triste, don Guillermo, saber que esto está sucediendo de esta forma. Don Guillermo, yo creo que el IFARU se suma a la lista de esas instituciones que más va a fiscalizar el pueblo panameño a partir del 1 de julio en el próximo gobierno. Que se acabe la fiesta ya. Nos están robando en la cara. Y solamente voy a resumir cómo califico al Contralor General de la República. Es un cínico. Ese tipo debería tener vergüenza, debería representar su apellido y darle el último poquito de honor que tiene su familia, su esposa, sus hijos, y renunciar al cargo. Con todo lo que ha pasado, aquí queda claro algo, don Guillermo. No necesitamos tener Contralor de la República. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos Contralor si todo lo aprueba y a todos los juegos se presta? Y el cinismo con el que salió en la televisión a partir del viernes en ciertas declaraciones y demás, yo creo que yo honestamente, don Guillermo, amigos oyentes, yo no me voy a tomar la molestia ni siquiera seguir calificando a esa persona. Humano es, se le debe respeto por ser humano, ¿no? Pero de resto yo creo que no se merece absolutamente más nada, ni de mí, ni de nadie de la sociedad panameña. Gerardo Solís, usted es un cínico. Y cuidadito que por ahí lo ven a usted subiendo y bajando escaleras pronto. En este momento, para la parte final del programa, don Guillermo, le doy las gracias a Úrsula Kinner. Le voy a quitar el mute del micrófono. Úrsula Kinner Ford, si no me equivoco, ahorita mismo está en España. La ha invitado para hablar un poquito sobre el tema de turismo, ya que ella es empresaria pyme del sector turismo allá en Pedací. A ver si se quitó. Creo que es Diego que tiene que quitarle el 2:43 minutos de la tarde en Madrid. Úrsula, tienes que quitarle tienes que poner el micrófono en activo tú. Si me estás escuchando. Yo lo puse en mute. Sí. Ahí está. Ahora sí. Hola, Úrsula, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este espacio de Radio Ancon. Son las ¿Qué pasó, bella Úrsula? 3 de la mañana. No sé qué hora es por allá. Úrsula. 43, aquí estamos por todos lados, que es San Petersburgo, Panamá, yo Madrid. Muy bien, sí, por todas partes. Se escucha un poquito de ruido, Úrsula, a ver si. Te vas a tener, Úrsula, te vas a tener que pegar un poco más a la computadora. Ahí. Ahí. Un poquito mejor. En los últimos días estamos viendo cómo se está hablando mucho sobre este tema del turismo y cómo el turismo se puede convertir en un gran motor que impulsa la economía, que reactive la economía panameña. Quisiera conocer qué piensa sobre todo esto, ¿no? Y hace un par de semanas, creo que hace como 2 semanas, fue el debate presidencial sobre el turismo. ¿Cuáles son tus impresiones? O sea, es que en Panamá, cuando se sacó la mina, decidieron que el turismo era la opción para poder reemplazar ese 4 o 5% del Producto Interno Bruto que estamos perdiendo. Sí lo pudiera hacer, si tuviéramos un sector bien desarrollado. Esto nosotros en la industria hemos estado diciéndolo hace siglos y pues nadie nos presta atención, porque el turismo es muy diferente de todas las otras industrias. Es la única industria que le lleva plata a todo el mundo. O sea, un turista viene a Panamá, por ejemplo, y se le dañó el zapato, va al zapatero, le dio un resfriado, va al doctor, coge un taxi, compra aquí, va al supermercado. O sea, no hay otra industria que no sea el turismo que reparta a todo el mundo. Y la cadena logística es tan grande que, aunque lo sepan o no, tú generas ingresos del turismo. Pero en Panamá nunca le hemos prestado importancia y toda la región nos ha robado el mandado. Tú ves países como El Salvador. O sea, me encantan los salvadoreños, fueron super nice, pero yo he ido a El Salvador 2 veces y tienen mucho menos que ofrecer que nosotros y ya nos superaron el turismo.
tuve países como Colombia que nadie iba por la inseguridad. Por eso que eso fue uno de los temas en el debate que yo dije que esta gente no sabe nada de turismo. Panamá no es considerado un país inseguro. Entonces tú tienes estos candidatos diciendo, para tener más turismo necesitamos mejorar la seguridad. No, o sea, nadie que va a Panamá ve el país como inseguro. Nosotros tenemos índices buenísimos del tema de seguridad. Son otros factores. Mis clientes, por ejemplo, no tienen información. Ellos llegan perdidos. Por eso yo hice varias páginas web para promover pedacitos, código que lo que yo más vendo, para que ellos tengan información, porque todos me decían, ¿qué hacer? Y el mismo panameño me dice cada rato qué hacer. En Panamá no hay nada que hacer. Y yo le digo, hay un millón de cosas que hacer, que tú no sepas de otra cosa porque no tienen buena comunicación. Nosotros también tenemos un calendario de eventos increíbles, folclóricos, que la gente se entera a último minuto. El alcalde Fabria hizo un desfile de la reina del carnaval, nadie sabía. A pesar que se hubo algo de publicidad, pero como lo hacen un año, después no lo hacen, no sé qué, no hay fechas fijas, entonces la gente no se puede planificar. Y tú para tener turismo, tú tienes que planificar. O sea, nosotros tenemos un desorden a otro nivel. Si yo fuera ministra de turismo, haría tres cosas. Primero que todo, un inventario de productos de Panamá. O sea, de qué tenemos, dónde está y a quién se lo vamos a vender. Segundo, o sea, eso lo estructuras con la información correcta. Necesitas promoción constante. Las campañas se hacen con tiempo, eso no se hace al último momento, que al final, la última campaña de turismo interno la hice yo y Mario en 2015-2016. No han hecho una campaña de turismo interno. Y si empezamos a hablar de promotores, eso es peor. Eso no, es que todos los países promocionan. ¿Cómo van a competir si nadie sabe de Panamá? Yo viajo a todas partes del mundo y me dicen que Panamá, ¿eso qué es? Es una isla, ¿dónde eres? O sea, no tengo idea. Y tercero, hay que traer más aerolíneas. Pero cuando tú ves el precio de ir a Panamá, versus el precio de ir a Costa Rica, que es mucho más caro que Panamá, pero el boleto a Costa Rica te cuesta $300, el boleto a Panamá te cuesta $800, te vas a Costa Rica de vuelta. Y definitivamente esa partecita la tengo muy clara. A mí me preguntaron una vez en Europa si Panamá estaba al lado de Jamaica, ¿cuál isla era? O sea, me lo preguntaron. Y si conocen el país, conocen que Panama Papers. O sea, que hasta Panama Papers hubiera sido una oportunidad de posicionar a Panamá. Los escándalos de corrupción no afectan el turismo. Tú no puedes utilizar eso y hubieras hecho una campaña increíble. Increíble. O sea, si hubieran tenido gente preparada para los puestos. Los escándalos de corrupción afectan la inversión en el sector turismo. No afectan el turista que va a ir a tu país. Por eso que yo vi ese debate y yo dije, ¿quién está asesorando a esta gente? O sea, no tienen idea de la industria, ni de nada. Y los páramos que nosotros pasamos porque no crecemos el número de turistas y ahora hay una competencia enorme porque ha entrado una cantidad de Airbnb al mercado que se ha saturado bastante, el tema de hospedaje. Entonces tienes mucha oferta, poca demanda, que te tira peso para peso, con una hiperinflación que tú tampoco puedes tener precios tan bajos porque no te dan, con leyes laborales que no nos ayudan, con personal que no es capacitado. Es súper difícil conseguir inversión, o sea, poder conseguir financiamiento para el sector turismo. O sea, yo tengo un año y medio tratando de conseguir un préstamo, yo tengo la PC perfecta y no me dan. O sea, y yo soy una persona con crédito perfecto, todo pagado, no sé qué, sí tengo deuda, pero la manejo bien. Imagínate que si yo, que soy un solaquiller, tengo problemas consiguiendo deuda, ¿cómo es la gente normal? Entonces hacen 3 leyes de turismo. Endara hizo una, la siguiente la hizo Martínez, y yo tuve unas peleas en Debatador de Gonzalo, que me lo convido. La última es este gobierno. Y las 3 leyes son para los mega ricos. O sea, para estos grandes hoteleros que no necesitan incentivos. Los incentivos los necesitamos yo, estar en Pedací, que quiero construir, no sé, 2 cuartos más. O sea, la gente normal que pueda tener acceso a estos incentivos. Porque esta gente que tiene mega inversiones, que sí tienen acceso a crédito y todo lo demás, no pagan impuestos. Yo no importa si turista o no hay turista, porque yo no está pagando impuestos. Sí, definitivamente que no hay ese tema de los incentivos, ¿no? Y si no me equivoco, en este gobierno también hubo un intento, o sí se promulgó al final la ley de incentivos. La ley era complicadísima, tenías como que emitir bonos de acciones, o sea, fue una vaina súper complicada. Era como que
tú la hiciste tan complicada para que eso tenga nombre y apellido, pero puedes emitir bonos, por ejemplo, que cuesta como $40,000. O sea, que ya nada más el costo es prohibitivo para 99.9% de la población. Úrsula, ahora que el oro de Panamá es verde, y lo digo con todo el sarcasmo y toda la ironía del mundo. ¿Quién puede tener un negocio que está 2 años cerrado en COVID? Después, porque es un año bueno, después cierran el país por 2 meses y no conseguimos nada, nada más el subsidio de la gasolina. Después vuelven a cerrar el país por 2 meses y eso, el turismo no son 2 meses, porque tú tienes grupos de turistas que planifican, o sea, cuando tú tienes grupos, ellos precompran los viajes 6 meses, un año antes, entonces tuvimos cancelaciones meses después. O sea, los 2 últimos años para el turismo en Panamá han sido catastróficos. ¿Yo qué hago con una planilla, con unas leyes laborales que son anti-empresa privada, que tengo que pagarle a mis empleados y no tengo un solo cliente? ¿Cómo hago? Ay, si te quedas en las redes que, ay, es que tú eres no sé qué, una oligarca, una cosa. No, una oligarca. Soy realista, nadie puede operar un negocio sin poder tener acceso ni siquiera a una carretera. Cierran la carretera por cualquier cosa, se han acostumbrado a eso. Y tenemos un país secuestrado por las personas que cierran la carretera, porque tenemos una carretera. Aquí no se protesta a cada rato. A cada rato. Pero tú tienes diferentes accesos, tú tienes diferentes maneras de moverte. Te puedes mover por tren, te puedes mover por avión, los aviones son baratos. O sea, tú no quedas secuestrado porque 5 personas cierran la carretera. Úrsula, a partir del 1 de julio entrará un nuevo gobierno a Palacio de las Garzas en el sector turismo. Y no me gusta mucho de hablar de eso los 3 primeros meses. Yo creo que no hay que hacer carreras cuando son 60 meses de gobierno. Pero en la primera mitad del primer año de gobierno, los primeros 6 meses por lo menos, o en el primer año, ¿qué cambios puntuales y o estructurales plantearías tú que son necesarios para poder verdaderamente darle sentido al turismo en Panamá? Que no tenemos nada andando. Para lo que tenemos, mejor cierra la ATP, nos quitas el 10% de impuestos y cierra Prontur. Porque no hacen nada. Ahora nos metieron un fondo de promoción internacional y ese fondo tiene un presupuesto de 20 millones. Este año se lo recortaron a 10. A mí me supo que se lo hayan recortado a 10 y ver qué hacen con eso. O sea, tienes 20 millones, de esos 2 millones son para pagar 15 personas que no sirven para nada. Esa es la planilla de Prontur. Ya, 2 millones menos. 8 millones de dólares se lo dan a Copa. Para que hagan publicidad para Copa. De ahí tienes como 3 millones que le dan entre Europa, Iberia, France, KLM. De ahí tienes 2.5 que van para ferias. 2 millones más que le dan a Publicuatro, que es la misma agencia que tiene 200.000 años está manejando la ATP, porque es la única agencia que hay en Panamá. Y cuando tú vas a ver que la cuenta de Visit Panamá, no han creado un solo contenido. Todo es repost de otras cuentas. O sea, tú eres turismo, tú tienes que crear contenido. O sea, yo tuviera encargado de ese puesto, yo tuviera creador de contenido contratado 100%. Yo soy una agencia de viaje de Estados Unidos, quiero vender Panamá. Yo lo primero que hago es que me voy a Prontur, que nadie te responde. Porque me lo dice a cada rato la gente que quiere venir a invertir, que quiere que vende Panamá, los operadores y eso, que escriben a Prontur, nadie te responde. Pero tú tienes que darle a ellos todo el material para que ellos vendan. O sea, yo tuviera que tener una base de inventario de videos y de fotografías y de productos ya listos y las cámaras de turismo regionales organizadas. Yo llevo 2 años tratando de organizar la Cámara de Turismo Pedacín, no he podido. Y el presidente de la Cámara de Turismo Pedacín es presidente de Cantur. Y no se alineó en 5 años. Ni una vez. ¿Cómo va a funcionar un país así que tiene un desorden completo? Lo primero que tiene que hacer es poner orden. No sabes qué tiene, no sabes a quién venderlo, no tienes las cámaras organizadas, no tienes los parques organizados, no tienes nada organizado, pero tú no vendes nada. Interesante, y la verdad que me llama mucho la atención, es muy interesante, digo, y me llama mucho la atención, Úrsula, que menciones esto del inventario, porque yo la verdad no puedo pensar, me cuesta aceptar que en Panamá no haya un inventario a nivel general, a nivel turístico, ¿no? De toda la oferta que existe en el país. Es súper raro. Yo creo que alguna vez te comenté cuando estabas de visita en Taiwán, creo que te comenté, Úrsula, no sé si te lo dije, que yo trabajé durante no mucho tiempo, como 2 años y medio para, ¿cómo se llamaba?
Bueno, la operadora de turismo del Decameron, pero yo trabajaba para el mercado francés de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y la verdad que en ese sentido sí puedo decir que esa empresa, a nivel de hotel, a nivel de operador turismo para sus propios clientes que venían en los vuelos charters, sí tenían un verdadero inventario. La verdad que se manejaba muy bien, pero parece que esos son casos muy aislados, Úrsula. No hay nada a nivel general. Y yo creo que el tema este de turismo, don Guillermo, Úrsula, amigos oyentes, se suma a la gran lista de grandes estrellas estrelladas de esta administración. Y siendo objetivo, como siempre, aquí en Radio Ancon, yo creo que coincido contigo, Úrsula, que esto no es un tema que viene desde ahora. Esto viene con un arrastre, digamos nosotros, de unos 25 o 30 años, por lo menos. Entonces, la idea es, gracias, Úrsula, por aceptarnos la invitación. Queríamos escuchar cómo habías visto, cómo analizabas ese debate, no del momento nada más hace 15 días, sino el debate como tal en el sector turismo, de cómo salir adelante, de cómo verdaderamente utilizar este sector como un pilar económico de nuestro país. Nos queda un minuto, Úrsula, no sé si quieras enviar un mensaje particular a los candidatos a la presidencia, al sector, a tus colegas. ¿Qué expectativas tienes de los próximos 5 años, Úrsula? Con casi 20 años trabajando en esta industria, de esta altura ya no tengo expectativas. Cada ministro que nos ponen sabe menos que el anterior. Y si no ponen gente preparada en ese puesto y las dejan trabajar, nunca van a avanzar. Así de sencillo. Todos los países nos están robando mandados y Panamá tiene tanto que ofrecer. Y te lo digo yo, que yo he viajado a 98 países y me he recorrido la mitad del mundo. Nosotros somos un excelente destino turístico, pero hasta nosotros mismos, todos los días, y cuando yo digo cosas en Twitter, la gente que es que Panamá es caro. Panamá no está caro. O sea, mira lo que cuesta Europa. Una cama en un dormitorio en París te cuesta $100, compartiéndolo con 10 personas. O sea, nosotros no somos ahora mismo, comparado como está el mundo de caro, no somos tan caros. Estados Unidos y Europa está carísimo. Tenemos una gran oportunidad para traer gente, pero tenemos que ser nosotros mismos promotores y el país tiene que hacer el trabajo. Porque me dicen, ay, ¿por qué no lo haces tú? Uno hace lo que pueda. Una cadena como Decameron, que tiene plata y infraestructura, ellos hacen mucho más. Pero uno hotelero pequeño, no. Y nosotros pagamos impuestos. Todas las campañas de turismo de todo el mundo se manejan con las autoridades de turismo. Esas son sus funciones. Lo que pasa es que para nosotros no hace nada. Y el sector también es muy dócil. Ellos permiten esto una y otra vez. Entonces, no avanzamos. Espero que esta vuelta ponga a alguien que de verdad sepa del tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Úrsula, por acompañarnos en esta ocasión. Vamos a hacer lo mismo que con otros invitados. Después del 5 de mayo o quizás después del 1 de julio te vamos a volver a invitar para recapitular un poco y para, no sé, para ver los comentarios que tengas sobre quiénes dirigirán el sector turismo a nivel gubernamental a partir del 1 de julio de este año. Mucha suerte, Úrsula. Nos vemos en una semana. Chao. Chao, Úrsula, suerte por allá. Gracias. Era Úrsula Kinner, ¿no? Úrsula tiene muchos años, tiene muchos años peleando, porque esa es la palabra, peleando con el sector turismo. Y la verdad es que a veces me da cosa con ellas, porque de verdad que lo intentan, o sea, lo intentan en serio y no ha habido manera. Es que siempre escuchando a Úrsula cuando estuvo en Asia de visita. Ella estuvo en Taiwán, ayer la recibí, bueno, por usted, don Guillermo, que nos puso en contacto. Tuve el placer de recibir a Úrsula en Taiwán. También escucho siempre en Radio Ancon a Maru Galvez, por supuesto. Entonces yo creo que la verdad es un tema que sí lleva muchos años de arrastre, y ahora que hay tantos vacíos económicos, si le podemos llamar así, hay tantos retos y hay tanta ambivalencia de cómo será el futuro de Panamá a nivel económico, y que ese futuro económico le dé sostenibilidad y le dé estabilidad social y política al país. Yo creo que son muchas las preocupaciones que tenemos. Don Guillermo, amigos oyentes, gracias por sintonizarnos. Me despido, son las 4 de la tarde en San Petersburgo, Federación Rusa. Son las 8 de la mañana en Ciudad de Panamá. Nos vemos en el estudio la próxima semana, si Dios lo permite. Un abrazo, Nehemías. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho.